otro rincón de esta casa Palacio de los Rivera, pues vamos a seguir hablando de ese quinto centenario del viaje de don Fadrique. Estamos con expertos en historia que nos estaban dando un poco de luz a esta cuestión, nos han explicado cuáles son los objetivos de la comisión y habíamos hablado pues de ese viaje que precisamente Manuel García fue quien comenzó contándonos. Ya hemos visto las influencias que eso dejó aquí, un viaje que bueno, arrancó hace 500 años nada más y nada menos. Sabemos lo difícil que sería en aquel momento, suponemos, viajar, había que ser una persona de posible, pero yo no sé si él era consciente de todo lo que iba a dejar en el legado, todo lo que se iba a quedar posteriormente, o si en principio sí tenía la idea de hacer algo grande con ese viaje. Ahora, yo creo que sí, que él pues debía ser consciente de que a la vuelta de su viaje debía dejar algo para su memoria, ¿no? Para la memoria de su casa y de su linaje, de los Enrique de Rivera. Y uno de los aspectos muy importantes de lo que trajo y renueva Fadrique Enrique de Rivera tiene que ver con la religiosidad popular. Fadrique Enrique de Rivera trae a la corona de Castilla, a Andalucía, fundamentalmente al área del antiguo reino de Sevilla, donde se insertaba esta población de Cádiz, Borno, una mentalidad religiosa nueva que ha aprendido en Tierra Santa, que es el culto a la Santa Cruz. Santa Cruz que difunde y que esculpe y que manda tallar en prácticamente todos sus edificios. La Santa Cruz de Jerusalén, que es esas cruces, que son 5 cruces, o que es lo que llamamos la cruz potenzada y grabada en medio. Este es un símbolo fundamental que él repite en todos sus edificios, en Sevilla, en la Casa Pilato, aquí, y que su familia también mantendrá en el Hospital de la Cinco Llagas o de la Sangre. El culto a la cruz no es nuevo, era muy antiguo y venía de tradición medieval, pero lo que sí es muy nuevo, lo que sí es nuevo es el modelo de culto que se fundamenta en los Vía Crucis. Y de la misma manera que él vio cómo en Tierra Santa se practicaba el Vía Crucis, con la mentalidad religiosa que suponía, traslada esos Vía Crucis, ese modelo de estacional de religiosidad popular a Sevilla y a Borno y a Sevilla, y da como resultado la aparición de los Vía Crucis que hoy prácticamente conocemos. Ya existían en el siglo XV en la Sierra de Córdoba. Álvaro de Córdoba había creado una especie de Vía Crucis con distintas estaciones donde se practicaba la adoración a los misterios pasionistas de Jesucristo, lo relacionado con su muerte y crucifixión. Evidentemente ese Vía Crucis se practicó en Sevilla, lo instaura desde el pretorio, desde la llamada Casa de Pilato, 997 o 93 metros, hasta llegar a un humilladero de la Cruz del Campo, que ya estaba allí antes del Vía Crucis, ahora diré algo de Borno, que ya estaba allí, y bueno, instaura una serie de estaciones penitenciales, dando origen a lo que después sería la Semana Santa. Aunque también es verdad, hay que decir, que antes de que Fadrique Enrique de Rivera instaurara este culto pasionista a la cruz en forma de Vía Crucis, ya al humilladero de la Cruz del Campo de Sevilla acudían los sevillanos en forma de religiosidad popular, incluso algunas hermandades de penitencia. En Borno hace exactamente lo mismo y practica un Vía Crucis, impone un Vía Crucis desde la puerta o desde el monasterio de los Jerónimos hasta el humilladero de, ¿cómo se llama? De Esperilla, exactamente, el humilladero de Esperilla. Pero antes de que Fadrique Enrique de Rivera instaurara la costumbre del Vía Crucis al humilladero de la Cruz de Esperilla, debió existir ya una tradición en Borno de acudir a aquel lugar a practicar algo, si no, no se explica. ¿Por qué escogió a aquel lugar? Aquel lugar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, Borno estaba antes de que llegara Fadrique Enrique de Rivera, lo transformó y siguió después. ¿Fue este el origen de la Semana Santa? Posiblemente no,
pero influyó en los orígenes de la Semana Santa, tan extendida en nuestros pueblos nuestros de Andalucía, por supuesto. De modo que algo aportaría, ¿no? Aportó mucho, algo no, mucho. Y fue un elemento fundamental en la aparición de nuevas formas de religiosidad popular. Por tanto, este es un factor que Fadrique Enrique de Rivera, pues en Borno, en el humilladero de la Cruz de Esperilla, y en el Vía Crucis, y en Sevilla, en el humilladero de la Cruz del Campo, y en el Vía Crucis a la Cruz del Campo, potenció de manera extraordinaria y ha llegado a nuestros días. Y ese culto a la cruz, o ese interés por la cruz de Jerusalén, la Santa Cruz de Jerusalén, lo vemos repetido en los edificios que él mandó construir o modificó. ¿No? Que es un elemento muy importante a tener en cuenta por qué está ahí y qué significa, ¿no? Que es o forma parte del logos que identifica que lo ha elegido la comisión y que identifica el conjunto de actividades que se van a celebrar durante el quinto centenario y que debería identificar muy especialmente al municipio de Borno, porque no lo tienen muchos municipios, solo Sevilla y poco más, De modo que la Santa Cruz de Jerusalén, esa cruz potenzada que difunde Fadrique Enrique de Rivera en sus edificios, es un símbolo que recuerda su peregrinación a Tierra Santa. No solo nos dejó patrimonio, entonces, por lo que veo... Él nos dejó mentalidad, sino que lo que hoy llamaríamos patrimonio intangible. Sí, claro, porque al final es parte de nuestro patrimonio, de nuestra... De lo que somos hoy, pues encuentra la explicación en lo que fuimos en algún momento, ¿no? En muchas aportaciones, y ahí parece que algo nos dejó. Decir que está relacionado también con el nacimiento de la Semana Santa en Sevilla es palabras mayores, por eso Manuel García yo creo que también dice, bueno, algo aportó, pero no lo relacionamos directamente el todo, ¿no? Porque la verdad es que la Semana Santa en Sevilla pues son palabras mayores, ¿no? Pero esa es la aportación. En cuanto al patrimonio, yo decía antes, le quería preguntar a Lorenzo, tenemos la suerte de que este espacio, y usted que es patrimonio desde la Junta de Andalucía, experto en patrimonio desde la Junta de Andalucía, este espacio es visitable, transitable, no está en manos privadas. Eso también es un valor añadido de este castillo en el que estamos ahora mismo, que nosotros mismos estamos paseando por aquí sin haber necesitado ningún tipo de permiso, que lo puede hacer cualquiera que venga. Eso también supongo que será importante, aunque al mismo tiempo, de cara al patrimonio, hay que cuidarlo mucho, ¿no? Bueno, el patrimonio hay que cuidarlo mucho independientemente de las manos en las que esté, pero la titularidad pública del edificio, en concreto titularidad municipal, desde mi punto de vista es un valor añadido, en el sentido que esta titularidad garantiza la accesibilidad ciudadana al patrimonio, que es uno de los objetivos constitucionales de los poderes públicos, no solo constitucionales, sino también recogidos en nuestro estatuto de autonomía. La labor de conservación y de rehabilitación que de este monumento realiza el ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, es absolutamente encomiable. Para nosotros, los historiadores que conocemos muy bien la historia material del edificio y la historia material contemporánea del edificio, hemos podido percibir y constatar el cambio sustancial que desde el punto de vista de la conservación ha mantenido. No significa con esto que efectivamente el edificio no tenga una necesidades conservativas, puesto que las tiene evidentemente, que proyecto, pero eso no debe de ocultarnos la realidad de la importancia de la labor desarrollada hasta el momento y de además una labor realizada desde el punto de vista del rigor y desde el punto de vista de la garantía de accesibilidad patrimonial. Un edificio que, implementado en el centro de una ciudad, es complejo desde el punto de vista constructivo, delicado desde el punto de vista material, y que a mi juicio tiene dos elementos patrimoniales que lo hacen especialmente singular. El primero, que tiene que ver con el lugar donde estábamos en la primera parte de esta charla, que son los jardines y la logia renacentista. Desde mi punto de vista, es la parte más importante del edificio a partir del análisis formal que se pueda construir. Realmente es la gran aportación del concepto, del nuevo concepto renacentista, de los nuevos modos renacentistas, del nuevo gusto renacentista
que nuestro personaje en particular y la Casa de Tarifa en general apuestan decisivamente en el siglo XVI por ello, la logia y los jardines. O sea, eso sí nos podemos aventurar a decir que eso sí que se transformó totalmente a su vuelta, ¿no? Ese espacio. Bueno, realmente las decisiones de modificación formales son consecuencia de los gustos que el marqués importa. Si él ya había tomado la decisión antes o después del viaje, pues no lo desconozco, pero estoy seguro, sí, digo que la decisión lo voy a tomar antes porque efectivamente son formas que están documentadas desde el punto de vista bibliográfico anteriormente a la realización física y material del viaje, que seguramente el propio don Fadrique tuvo ocasión de hacer conocimiento, pero de luego los libros. Ahora, el viaje en cualquier caso le permitió un contacto directo con aquellas formas que había podido leer. En cualquier caso, lo importante no es si tenía la idea preconcebida o la adoptó, sino que seguramente toma las decisiones como consecuencia del viaje, y la formalización, en cualquier caso, es una decisión de nuestro propio personaje. Ese es como primer valor. Y el segundo valor es justamente la zona donde estamos, la logia, en el que aquí efectivamente hay una confluencia de elementos preexistentes al viaje. Bueno, de alguna manera, antes muy bien lo explicaba el profesor García, el castillo ya existía antes del viaje, Borno existía antes del viaje, nuestro personaje existía antes del viaje, y la vinculación de la Casa de Tarifa con la ciudad también era anterior del viaje. Y uno de los elementos que vemos que existe antes del viaje son algunas de las partes del edificio que efectivamente responden todavía a ese momento de duda, a esa persistencia gótica, tardogótica, como por ejemplo la puerta que tenemos aquí detrás, la puerta del bestiario, que es evidentemente una portada que está absolutamente implementada en la tradición filológica del lenguaje tardogótico, como también, por ejemplo, el uso de otros elementos también más propios incluso de algunas trazas casi mudéjares, como por ejemplo los capiteles de esta propia logia, ¿no? O sea que esta fue de las partes que menos se modificó. Esta es de las partes donde, desde luego, el lenguaje renacentista puro que vemos en la logia es menos identificable. Lo cual no significa que no haya elementos que se pueden identificar, que de hecho se identifican, pero efectivamente estamos en una zona preexistente a la gran toma de decisiones del jardín y de la logia. Insisto lo del jardín porque desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista cultural, los ensayos formales que se realizan en ese jardín italiano fueron absolutamente novedosos en el marco de una tradición del jardín histórico preexistente, que era la que teníamos en ese momento en Andalucía, cuyas raíces hay que buscarlo mucho más en la tradición islámica. Pero yo, por cerrar la evaluación patrimonial de nuestro personaje, quisiera dar al menos dos pinceladas a otros dos aspectos culturales de la personalidad de don Fadrique en particular, incluso de los marqueses de Tarifa en general, que me parece importante señalarlo. En primer lugar, la faceta de coleccionista de obras de arte que tuvo nuestro personaje. Y que de alguna manera fueron consolidadas por sus sucesores en el Marquesado de Tarifa, incluso por los sucesores del Marquesado de Tarifa en el Marquesado de Medinaceli, efectivamente. Bueno, nuestro personaje, don Fadrique, como consecuencia, aunque ya tenía alguna toma de decisiones anteriores, como consecuencia del viaje, pues logra reunir una selecta colección de obras de arte, fundamentalmente escultórica, todas de raíz clásica, que efectivamente era su apuesta estética y que muchas de las cuales todavía son perfectamente visitables y conocibles por los ciudadanos, básicamente en la casa central del Marquesado, que es la casa de Pilato de Sevilla. Y en segundo lugar, en la faceta de documentalista que tuvo nuestro personaje, de documentalista, pero en un sentido, ciertamente todavía medieval, de tomar nota de todo lo que le iba pasando en el viaje. Es decir, pues fui de aquí a allí, vi esto, vi lo demás allá, de alguna manera de construir un diario de viaje, que efectivamente que tiene una cierta tradición, pero bueno, pero un diario de viaje que es casi coetáneo, por ejemplo, con el diario de viaje de Carlos V. Carlos V, cuando viajaba por Europa, pues también, su secretario, pues también tomaba nota efectivamente de dónde iba, de qué hacía, etcétera, etcétera. Eso ha permitido legarnos una de las joyas del centenario, que es el libro.
Es decir, el viaje de don Fadrique por el Mediterráneo y a Tierra Santa, porque, bueno, peregrinación a Tierra Santa sí, pero es un viaje por el Mediterráneo a Tierra Santa. Es un viaje que está documentado, publicado y editado, cierto que años después, pero fue editado en la ciudad de Sevilla, pues con un afán de difundir efectivamente el conocimiento adquirido de tal. Construido efectivamente todavía con una estrategia de libro medieval, pero hay conceptos, opiniones y juicios de valor en el libro, pues que ya nos están anunciando un nuevo concepto que vendrá con posterioridad, que es el concepto del libro de viajero. Esa otra faceta de la vida de nuestro personaje, esta faceta, digamos, documentalista, curioso y tal, también me importaba resaltarla, pues un poco pues para completar este perfil biográfico entre lo político, lo patrimonial, lo religioso, pues forma una de las personalidades pues más enriquecedoras o más ricas de lo que pudo ser la transición del mundo tardo medieval al mundo proto-renacentista en el primer tercio del siglo XVI en la Baja Andalucía. Esa labor documentalista de la que antes también, Enrique, te voy a pedir que te pongas más hacia aquí porque si no, das la espalda. Antes, precisamente, tú me decías algo parecido en cuanto a la historia. Tenemos que tirar de lo que hay. Si personajes como este no hubieran dejado esa constancia, sería muy difícil, por no decir imposible, porque no estábamos en una situación como la de hoy, ¿no? Me has quitado las palabras de la boca y mis antecesores lo han comentado. Y creo que sería un buen punto final en estas palabras el tema de la literatura. Fadrique no hubiera realizado este tipo si no hubiera leído. Fue una persona muy versada de muy joven, que además recibió formación, que tenía una biblioteca importante para lo que era la época y que había leído ya libros de peregrinaciones, libros de viajeros medievales, que conocía perfectamente. Es decir, cuando él hace ese viaje, él sabía escribir, él sabía leer muy bien. Es decir, son detalles que hoy día que parece que le ayudaron a aventurarse también, claro, supongo, ¿no? Porque cuando hoy día, ¿no? A la población y pensando hoy día en el presente, que parece que nos alejamos de los libros, esa literatura con las nuevas tecnologías, pero es que el libro, esa capacidad nos permite ir más allá, ese patrimonio intangible. Y creo que es fundamental y es un momento. Fadrique no hubiera hecho ese viaje seguramente o no lo hubiera percibido, porque puedes hacer ese viaje y muchísimos lo hacían. Muchos pobres lo hacían y muchas personas. Pero si no tienes esa capacidad y esa lectura, no eres capaz de percibir lo que percibió en su viaje por Italia, porque él estuvo en Roma cerca de 3 meses. Ese viaje estuvo en Grecia. Es decir, realmente estuvo en Venecia, ¿no? Y estuvo en el puente de Rialto, estuvo en muchos sitios. Todo eso que él percibe, esa belleza, pero la percibe porque es capaz de entenderle. Para entenderla es una persona versada. Yo creo que ese tema es fundamental. La literatura, porque sin esa literatura que necesitamos, y creo que estamos perdiendo esa capacidad, es muy difícil interpretar. Por lo cual yo creo que este centenario también sería interesante actividades relacionadas con la literatura, porque Fadrique en el fondo era un buen lector, escritor, pero sobre todo fue lector porque percibió la belleza, esa belleza que vio y esa belleza que quiso trasladar y se ve en este palacio, en el Palacio de Sevilla, sobre todo porque tenía esa capacidad para percibirlo. Cualquier otra persona, sus criados posiblemente, con todo el respeto a todos a estas personas de la sociedad, pero no eran capaces de percibir lo que él veía. Y él lo percibía porque estaba versado en ello. Unas personas que solamente estaban hablando de la alta nobleza y la realeza. Pero sí es verdad que eso que él percibía no se puede entender sin esa formación previa y, lógicamente, aquella que aprende por el camino, porque el camino hay que entenderlo siempre, y en el mundo medieval se entendía, y después el mundo renacentista, como un lugar de aprendizaje. Pero él lo tenía porque también era consciente de esas lecturas anteriores. Por eso era el punto en que quería documentalista. Nosotros lo estudiamos, pero él ya estudiaba y él conocía ese legado. Doble vertiente. Una, se acercó a través de la literatura previo al viaje, pero posterior, como tú decías, también su faceta de escritor permitió dejar el legado, ¿no? Porque claro, eso, él era consciente de que eso que él veía también tenía que dar constancia, ¿no? Por eso yo creo que hay dos vertientes. Él primero recibe y a partir de ahí es capaz de interpretar. Y todas esas esculturas, esa forma de interpretar los palacios, o esa forma, no se puede entender sin eso. Primero ese legado medieval que recibe, esa formación que además él recibe de su niñez, y después unido a ese viaje, que ese viaje lo transforma, lógicamente. Pero creo que no se puede haber entendido porque las peregrinaciones, para los que podían, porque sobre todo la peregrinación a Tierra Santa era cara, a Santiago, a Roma no tanto, pero prácticamente había que tener una serie de permisos que te permitieran pasar, porque ya era tierra musulmana, en ese momento ya bastante cerrada, había que tener unos permisos, todo previo pago.
Pero más allá de ese tema económico, la capacidad de percibir solamente se entiende porque él era muy versado. Y eso es un tema que también yo creo que en este comisionado habría que apostar, entender que el peso de la literatura, que hoy día desgraciadamente se está perdiendo. Manuela sentía las palabras de... Sí, sentía totalmente, porque hay un aspecto fundamental. A mis alumnos les digo yo muchas veces, me preguntan, profesor, la Edad Media, yo soy catedrático de Historia Medieval, la Edad Media está aquí, a la vuelta de la esquina, hay que venir a Borno, nos asomamos y ya la vemos. Solo hay que aprenderla, es decir, cualquier persona sin conocimiento la ve, sí, ve que es un edificio, pero el que ha leído, de ahí el interés que los jóvenes, nuestros jóvenes lean, pueden sacarle su verdadero jugo. De modo que es muy importante leer y aprender. Bien, quería terminar la intervención de Enrique, con su permiso, sobre un aspecto importante. Bueno, ¿y dónde está todo lo que ustedes están hablando? Bueno, en la Fundación Medinaceli, lógicamente. Allí en la Fundación Medinaceli es donde está la historia, los documentos, donde se relata el viaje y la documentación relacionada con la Casa de Ribera. Y en este sentido, quiero destacar que existen unas ordenanzas de Borno magnífica, que fue estudiada por un profesor de la Universidad de Málaga y que la sigue estudiando, que es una joya porque nos describe a Bornos en esa época, es decir, en 1528. De modo que estas ordenanzas nos describen cómo eran los paisajes, los molinos, las rentas, los habitantes de la ciudad, cómo y cuándo pagaban. Pero es una... Se hicieron con otro objetivo en su momento, que fue ordenar la vida que... Pero hoy nos sirve como documento para ver aquello. Porque esa ordenación la hace el ayuntamiento, es el concejo el que manda realizar las ordenanzas. Y de ellas se percibe también las rentas que cobraba Fadrique Enrique de Ribera. En fin, solamente señalar que en la Fundación Medinaceli pues está, lógicamente, en el archivo pues los documentos y la historia guardada, no solo en el patrimonio monumental, sino en el otro patrimonio archivístico que también es sumamente importante, como mi amigo Lorenzo del Campo sabe y entiende, porque ha restaurado y ha dirigido la restauración de muchos y buenos libros. Entre ellos debería restaurarse también y editarse de manera facsimilar el libro del viaje que se conserva en la biblioteca de fondos antiguos de la Universidad de Sevilla. Y lo está estudiando. Una petición. Y lo estamos estudiando. Porque ese también es material tangible, el que nos dejaron en la literatura, supuesto. Porque ahora podemos recordar las cosas que pasaron hace 80 años aunque no estuviéramos, porque siempre nos encontramos testimonios, pero cuando llega el momento de ver qué pasó hace 500 años, los testimonios ya, por mucho que fueran de boca en boca, las cosas ya con esa cantidad de años llegan a totalmente distorsionadas a nuestra realidad, ¿no? Entonces es importante el archivo. Yo os quería dar las gracias a los tres por acompañarnos. No sé si queréis añadir algo más, porque nos vuelve el agua a estar aquí entrando, pero bueno, teníamos ganas de hablar de historia y lo estamos haciendo, estamos mojándonos un poquito, pero bueno, no sé si queréis añadir algo más. Yo sí quería añadir algo. Hay que elogiar la labor del Ayuntamiento de Borno, en la persona de su alcalde, que ha tomado una iniciativa excepcional, digna de todo elogio, y que quede constancia del esfuerzo que consta para realizar cualquier tipo de actividad en esta índole. Toda colaboración es poca y es necesaria, aunque sea poca, y decirle que por parte de las personas que estamos aquí, de los que iban a venir y no en estar, de la Universidad de Sevilla, de la que me comisiona el señor rector, que nos tiene a su disposición para mantener esta brillante y bella iniciativa, ¿no? Y agradecer a vosotros, sin duda, al alcalde le voy a pedir también que entre un segundo al final ya del programa, que él no quería que el protagonismo fuera para los historiadores, pero ya que ellos lo han nombrado y le han dado el agradecimiento, pues alcalde, este final también queríamos que estuviera con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por las palabras que nos dedica y bueno, la labor del equipo de gobierno y de muchos técnicos que también hay que decirlo, que son los que están implicados, técnicos del ayuntamiento, que ven que esto es un momento y puede ser una buena oportunidad, y desde aquí pues daros las gracias a ustedes también y
animar a todos los vecinos y vecinas de Bornos a que se vayan animando a las diferentes actividades que vamos a ir haciendo desde ya. Por mandato del Consejo de Participación del quinto centenario vamos a empezar a hacer pequeñas actividades para ir concienciando, ir sabiendo más de nuestro pueblo, y estamos trabajando en otras actividades mucho más grandes, invitarlas también, y si tienen algún tipo de iniciativa y alguien quiere ayudar a colaborar, pues como siempre decimos, es bienvenido, y aquí pues falta mucha gente y faltan muchas ideas y son siempre bien recibidas. Todos son bienvenidas todas esas ideas y esas manos que se puedan echar con estas cuestiones. Nuestros pueblos, que a veces pecamos de pensar, esto no tiene nada, esto aquí no hay nada, aquí no ha pasado nunca nada, esto imagínate cómo sería siempre. Y si nos ponemos a bucear en la historia, resulta que nos encontramos que han pasado muchas cosas, y que es lo que decían aquí los profesores de historia. Todo está documentado, todo está escrito, no hay peor analfabeto que el que lo es porque quiere serlo. No seamos analfabetos en esto, buceemos, enterémonos de las cosas de nuestros pueblos, porque a veces pecamos de eso, ¿no? Mi pueblo nunca ha pasado nada. ¿Qué ha sido lo importante de tu pueblo? Mi pueblo nunca ha pasado nada, y resulta que vives en un pueblo histórico como este. Exactamente, así que tenemos mucha historia y tenemos mucho que decir para nuestra comarca y para el resto de la provincia. Pues muchas gracias ahora a los cuatro, también al alcalde. A vosotros, pues nada, os emplazo a una nueva ocasión en que seguramente seguiremos hablando de esta cuestión histórica, porque habrá muchos eventos, así que iremos contándolos poco a poco. Gracias por estar ahí. Volveremos con nuevos especiales como este, que tienen que ver con nuestros municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz. Hasta ahora.